Buenas noches, doctor Briceño, estimados compañeros. Como dice la frase célebre, un sistema jurídico moderno cierto tipo de reglas, cuyo fin es establecer qué órganos y mediante qué procedimientos ha violado la norma de ese sistema y, en su caso, cuál es la sanción que cumpliere. Nuestro alumna de tercer semestre para el C1 de la carrera de Derecho, represento al grupo. Responder esta noche se trata de los procesos Gader, Luminarias Chinas y Quaglio. Antecedentes. Surge con la responsabilidad internacional de Bolivia por las presuntas violaciones a la Convención de sus 6 procesos penales seguidos en contra de María Mina del Rosario Andrade Salmón, Luminarias Chinas y Quaglio, los cuales versan por las supuestas conductas ilícitas de fondos públicos, sucedidos durante el periodo en que el ejercicio concejal entre el Consejo Municipal y alcaldesa del municipio de La Paz. La comisión tuvo totalmente responsabilidad por la violación de los derechos establecidos en los artículos de la señora Andrade, siendo los siguientes. Artículo 7. En conexión con los artículos 7. Artículos 1.1 y 7.6 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Conexión con los artículos 1.1, 2.1, 22.2 y 28.1 va en conexión con el artículo 1.1. De la misma forma se sugiere como recomendaciones cautelares a la radio. En el mencionado procesos, Luminarias Chinas y el proceso penal de la misma, de forma expedita e imparcial, de manera consagrados en la Convención Americana. En decisión y ejecutora a la fecha, impedir la repetición en la desproporcionalidad. Por último, la reparación de las violaciones de derechos humanos declarados en el informe como moral, tomando en cuenta los montos ya percibidos por la acción. Le doy paso a mi compañero Tony. Dentro de los atención al análisis y fundamentos de hecho en un carácter fático de las personas. Se argumenta la comisión y sus representantes que se violaron los siguientes dentro de los derechos vulnerados tenemos el derecho a la libertad personal, de protección judicial en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos. Tuvieron que los Gader y Luminarias Chinas, el Estado violó los derechos contenidos en los artículos con los artículos 8.2 y 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Andrade, preventiva y mantenerla privada de libertad por medio de órdenes de detención que no justificaran necesidad de la acción con base al peligro de fuga, caso concreto, y por la falta de fundamentos de los indicios, tanto de culpabilidad, alegaron que en el proceso Gader, el Estado Andrade, al acceder a su recurso sencillo y eficaz para la protección de sus derechos, artículos de la Convención. Por ello, se violó su derecho a la libertad personal, conteniendo en el ya que las sentencias del Tribunal Constitucional
dentro del 31 de agosto del 2000 y 16 de enero del 2001 al principio de complementariedad, así como por adecuado control de la Convención. Además, la Corte considera que el Estado no es responsable por la alegada violación del derecho de la libertad. Artículo 7.1, 7.2, 7.3 y 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acceder a un recurso sencillo y eficaz de protección de su derecho, establecido en la como segundo derecho vulnerado a esta persona en relación a la obligación de respetar los derechos y con el deber de adoptar disposiciones alegadas violaciones de los derechos a la propiedad y en circulación de la señora Andrade. A diferencia, el Estado no reconoció la existencia de un hecho ilícito internacional, tampoco alegó, indicó que las reparaciones que fueron otorgadas a la señora Andrade se refieran también de violaciones a referidos derechos. El derecho a la propiedad del tribunal establece contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación al artículo 7.5 y 7, ya que por pretensión por más de 16 años existió la retención de la persona, 11 años de las fianzas impuestas y pagadas respectivamente a los procesos penales. Los representantes sostuvieron que tanto la resolución dictada el 6 de febrero del 2001 en el dictada el 10 de noviembre del 2000 en el caso Luminaria Chinas, se dispuso medidas de arraigo en perjuicio fundamental, toda vez que no se indicó por qué o a qué se debían o procedían en el caso de circunstancias que hacía que ella se sustraería del accionar de la justicia, o a su vez que no de una u otra manera, por lo cual impusieron la de detención que a su momento se volvió ilegal. El requisito de personalidad. En consecuencia, consideraron que el Estado había violado el artículo 7 y que se vieron de una u otra manera con los artículos, ya que la señora Andrade tuvo fueron impuestas por su dilación desproporcionada en el tiempo, las cuales se prolongaron por 9 años en el caso de Chinas, así como por la falta de revisión periódica de la misma en el marco de procesos. Dentro del derecho que también fue vulnerado es en relación que el deber respetar de las garantizar los derechos, la Corte concluye que la propaganda y coaglio considerado cada uno de una forma independiente a la luz del artículo 8 de la garantía razonable. Por consiguiente, el Estado responsable de violación del derecho a ser juzgado en un punto 1 de la Convención en relación con el 1.1 de la misma. El derecho, que también la dignidad y del deber de adoptar las disposiciones del derecho interno con el Corte considera que no existen elementos para determinar que el no fueron puestas en conocimiento de la Corte por parte de la comisión o los replicadas. Constituye que una violación del artículo 2, además de la Corte, nota que los representantes ante la Corte para que se declare una violación al artículo 2. En consecuencia, el Estado no es responsable de la violación a esa disposición en la Convención. Doy paso a mi compañera Karen.
Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre un breve resumen del trámite del Consejo Municipal de La Paz en el año 1995, fungiendo como presidenta de la Comisión 96. En el año 1998 fue electa presidenta del Consejo Municipal de La Paz de 1909. Tras la renuncia del entonces alcalde municipal de La Paz, Germán 1999, la señora Andrade fue elegida alcaldesa por el tiempo restante del periodo. Las alegadas violaciones a varios derechos de la señora Andrade, presuntamente procesos penales seguidos en su contra, por supuestas conductas ilícitas relacionadas con la administración de diversos cargos en el municipio de La Paz. Por consiguiente, en el presente capítulo se expondrán los principales casos Gaider, caso Luminarias Chinas y caso Qualio. Otros tres procesos Andrade por supuestas conductas ilícitas presuntamente cometidas en el mismo periodo. Esto es la responsabilidad penal por los delitos de desobediencia judicial y resolución. Caso Mayasa, referente al supuesto incumplimiento de deberes y omisión de denuncia de deberes y contratos lesivos al Estado. El caso Mendieta se extinguió. El caso los representantes informaron que la acusación contra la señora Andrade había sido rechazada y al Estado señaló en la citada. Además, es un hecho no controvertido por el Estado que en el caso Mendieta el arraigo y una finanza de 300.000 bolivianos, que fue apelada y fijada por bolivianos. Fianza que fue sustituida por un lote de terreno y un vehículo a solicitud de la señora Andrade. 2017 se dejaron sin efecto todas las medidas cautelares impuestas en su contra. Motivación de la decisión de la Corte. Justicia requiere que los hechos investigados en un proceso penal sean resueltos en un plazo razonable. Puede llegar a constituir, en ciertos casos por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Se refiere al artículo 8.1 de la Convención, debe apreciarse en relación con la duración total hasta que se dicta sentencia definitiva. Del mismo modo, la Corte ha establecido que le abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar del plazo razonable. Adicionalmente, este tribunal ha considerado 4 elementos para analizar la realidad de un plazo: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la afectación generada en la situación jurídica. Muy buenas noches. Asimismo, responde a justificar con fundamento en los criterios señalados la razón por la cual ha requerido el tiempo y en la verdad de que este no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación. Primer elemento, ese tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. La prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido, características de curso de contenidos en la legislación interna. En relación con el segundo elemento del interés, la Corte ha evaluado si los sujetos realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonables. En cuanto al tercer elemento, es decir, la conducta de las autoridades judiciales, la Corte tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar en pro del formalismo.
En relación con el cuarto y último elemento, es decir, la afectación de la persona involucrada en el proceso, la Corte ha establecido que las autoridades deben actuar en casos donde la duración del proceso depende de la protección de otros derechos de los sujetos del proceso. La decisión de la Corte. En cuenta con que dentro de nuestro análisis como grupo tenemos diferentes puntos, como restitución, también tenemos las garantías de no reparación por daño material e inmaterial. Vamos por el primero. Dentro de la parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana, a quien ha sido declarado tanto reconocida misma. Por lo tanto, esta Corte considera como parte lesionada a María Nina Guadalupe Andrés. Las violaciones declaradas en esta sentencia será considerada beneficiaria a reparaciones que la. Segundo punto, las medidas de restitución. La comisión solicitó a la Corte que se levanten las medidas en caso de seguir vigentes. Además, solicitó que se opten todas las medidas necesarias para de luminarias chinas contra la señora Andrade de forma expedita e imparcial y salvaguardando en el caso de que no hubiera la decisión y ejecutoria a la fecha, los representantes se adhieren por la comisión y además solicitaron que se imponga una fecha específica para su cumplimiento. El Estado de levantamientos carece de objeto, ya que el juez de la causa en el caso Luminaria Chinas, el juez noveno, ante decisión número 88 del 10 de febrero del 2015, al levantamiento de resolución del caso Luminaria Chinas, requirió que no se disponga plazo determinado para resolver dicho proceso, ya que similares que tramitados de manera diligente. Dentro de las garantías de no repetición, antes alegaron o aportaron información de la cual se desprenda que la regulación del sistema penal boliviano de eficiencia normativa en relación a las controversias del caso. Por lo tanto, no corresponde en este sentido. Y por último punto, la indemnización compensatoria. ¿Qué nos quiere decir este daño material e inmaterial? Ya que la comisión solicitó que la Corte se ordene declarados en el informe de fondo, tanto en el aspecto material como moral, tomando en cuenta de los montos ya percibidos por la señora Andrade por concepto de reparación. Los representantes señalaron tanto económicos, junto con el dolor y el sufrimiento de ser injustamente encarcelada. Al dolor, al encierro y al sufrimiento. Haber cometido delito alguno y tener que luchar por acabar con la persecución judicial. Gobierno a la que le sometió el gobierno boliviano y mantener en alto su reputación. Aún presentarían un informe de perito experto, detallando las reparaciones señaladas por sus pérdidas tanto de sobrellevar la dura prueba. Finalmente solicitaron que se ordene que Bolivia proporcione a la señora que le incluya el daño material, inmaterial, justo y en equidad que la Corte era. Análisis. La Corte debe analizar en futuros casos los alegatos sobre violaciones al derecho a la protección a funcionario público es acusado penalmente en uno o más procesos de haber realizado malos cuando se encontraba ejerciendo sus funciones. Segundo, precisa la relación existente entre el derecho a en un plazo razonable
y la protección de sus derechos políticos reconocidos por la Convención Americana. Las cuestiones una estrecha relación con un tema de gran importancia para la región, como aliviar el Estado por combatir la corrupción y un flagelo histórico para el desarrollo de nuestras sociedades. Sin embargo, produzca la violación de derechos a la honra y la participación política de quienes ejercen funciones, delitos relacionados con actos de corrupción. De paso a mi siguiente compañero. Dentro de las conclusiones, vamos a indicar que el Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, establecido en derechos en perjuicio de María Nina Lupe del Rosario y Andrade Salomón. Con mi compañera, mi compañera Sally. Gabriela Gabela, sí, como conclusiones generales del grupo están las siguientes. El Estado es responsable del derecho de población establecido en los artículos 22.1, 22 de los derechos humanos, en perjuicio de la señora María Nina Lupe del Rosario. Tampoco el Estado no se hace responsable de libertad personal, establecido en los siguientes artículos: 7.1, 7.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como del derecho a la protección de su derecho, establecido en los artículos 25. Convención Americana de los Derechos Humanos, en perjuicio de María Nina Lupe del Rosario Andrade, de la violación del derecho a la protección de la honra y la dignidad, establecida en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en perjuicio de María Nina Lupe. El Estado tampoco es responsable por la violación del deber de adoptar disposiciones en el artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en perjuicio de María. Bien, le agradecemos de antemano por la atención prestada a la misma. La exposición del trabajo investigativo del grupo número 21 de la materia de Derecho Constitucional, Derecho en la Modalidad Online.